El mundo no se quebró de una vez, se agrietó en silencio, mientras todos miraban hacia otro lado. Antes de que la guerra se convirtiera en cifras, mapas y discursos, fue una sensación difícil de describir. Un cambio sutil en el aire, una tensión que no se veía, pero se sentía en el pecho, como si la historia hubiera tomado una respiración profunda y nunca la hubiera soltado. Las primeras señales no llegaron con explosiones, sino con decisiones, firmadas en escritorios pulidos, lejos del barro, lejos del frío, lejos del olor metálico que pronto cubriría continentes enteros. Hombres convencidos de entender el mundo movieron piezas creyendo dominar el destino. No sabían que estaban despertando algo que no volvería a dormirse. Cuando la guerra finalmente estalló, lo hizo con una violencia casi ceremonial, columnas avanzando al amanecer, motores rugiendo como bestias antiguas, cielos atravesados por aviones que parecían oscurecer el sol. Al principio todo tenía ritmo, todo parecía calculado. Cada avance era celebrado, cada victoria alimentaba la ilusión de control. Pero la guerra verdadera no vive en los primeros días, vive en lo que viene después. Con el paso de los meses, el ruido dejó de ser extraordinario. Se volvió parte del paisaje. El estruendo de la artillería ya no hacía girar cabezas. Los cuerpos en las carreteras dejaban de provocar reacciones. La mente humana, empujada al límite, aprendía a sobrevivir anestesiándose. Las ciudades se transformaron en organismos heridos. Calles abiertas como venas. Edificios con los huesos expuestos. Iglesias sin campanas. Escuelas sin niños. El olor era una mezcla imposible de olvidar en humo, humedad, miedo y algo más profundo, algo que no tenía nombre. En los frentes de batalla, los soldados comenzaron a entender que la guerra no era un evento, sino un estado permanente. Dormían cuando podían, comían lo que encontraban, luchaban porque no había alternativa. El heroísmo, tan celebrado en los discursos, rara vez aparecía como una elección consciente. Era más bien el resultado de no poder retroceder. Mientras tanto, en los centros de poder, las palabras seguían fluyendo. Estrategias, planes, promesas, todo cuidadosamente redactado para sonar firme, incluso cuando la realidad comenzaba a desmentirlas. Nadie quería ser el primero en decir que algo había salido mal, porque decirlo era abrir una puerta que no se podría cerrar. A la guerra avanzó, y con ella algo más peligroso que las bombas que la costumbre. Los inviernos llegaron como castigos bíblicos. El frío no distinguía bandos, se colaba en los refugios, endurecía las manos, ralentizaba el pensamiento. Los hombres aprendieron a reconocer la muerte por congelación en el rostro de sus compañeros antes de que ocurriera. Aprendieron a apartarlos sin ceremonia. Las cartas desde casa se volvieron reliquias. Algunas hablaban de esperanza, otras de hambre. A muchas nunca llegaron. Los soldados leían y releían las mismas palabras hasta desgastarlas, como si así pudieran volver a un lugar que ya no existía. Con el tiempo, la guerra dejó de tratarse de avanzar. Se trató de resistir. A resistir el miedo, resistir el cansancio, resistir la duda creciente de si todo aquello tenía algún propósito real. Los líderes comenzaron a notar algo inquietante, no en los informes oficiales, sino en los detalles, en la forma en que los oficiales evitaban el contacto visual, en cómo las órdenes eran cumplidas, pero sin energía. La maquinaria seguía funcionando, pero el motor interno estaba fallando. Hablar de derrota era impensable, no porque no fuera real, sino porque era inadmisible. La derrota no era solo militar, era moral, era existencial. Significaba aceptar que millones habían muerto por algo que no podía sostenerse. Y así, la guerra continuó. No porque fuera ganable, sino porque nadie sabía cómo detenerla. Y mientras nadie sabía cómo detenerla, la guerra empezó a devorar algo más valioso que territorio o recursos. Empezó a devorar el sentido mismo de existir dentro de ella. Los días se confundían unos con otros. Amaneceres grises, atardeceres aún más grises. El cielo parecía cansado de mirar lo que ocurría abajo. A veces llovía ceniza. Otras veces una nieve sucia que no traía silencio, sino un frío más profundo, más cruel. El clima ya no marcaba estaciones, marcaba estados de ánimo. Y casi todos eran iguales en agotamiento, resignación, una esperanza tan débil que dolía sostenerla. En los frentes más castigados,
Los soldados dejaron de hablar de la guerra como algo que terminaría. Empezaron a hablar de ella como si fuera una condición permanente del mundo. Algo que siempre había estado ahí y siempre estaría. Esa idea, lenta y corrosiva, se infiltró en cada pensamiento. Cuando el futuro desaparece, el presente se vuelve insoportable. Había hombres que ya no recordaban el sonido del silencio verdadero. Incluso lejos del combate, el oído seguía esperando una explosión, un disparo, una sirena. El cuerpo se mantenía tenso, preparado para un impacto que no llegaba. Dormir se convirtió en un acto peligroso. Dormir era bajar la guardia. Muchos preferían no hacerlo. Los hospitales de campaña eran lugares donde el tiempo se rompía por completo. Gritos, murmullos, respiraciones forzadas. Médicos trabajando con manos entumecidas, tomando decisiones imposibles en segundos. ¿A quién salvar? ¿A quién dejar ir? No había espacio para el duelo. La muerte era logística. Algunos heridos pedían volver al frente lo antes posible. No por valentía, sino por miedo a quedarse quietos. Quedarse quietos significaba pensar, y pensar, en ese punto, era peor que el dolor físico. En las ciudades, la población civil aprendió a vivir en capas. Una capa exterior de normalidad, mínima en intercambiar comida, reparar lo irreparable, seguir caminando, y debajo, una capa más profunda de terror constante, de pérdida acumulada. Cada familia guardaba ausencias que ya nadie mencionaba. Los nombres se quedaban suspendidos en el aire, sin tumba, sin cierre. La propaganda seguía intentando imponer una narrativa. Hablaba de sacrificios necesarios, de momentos decisivos que estaban por llegar, pero cada mensaje encontraba menos oyentes. No porque la gente se volviera rebelde, sino porque se volvía indiferente. La indiferencia era el verdadero enemigo del poder. En los altos mandos, las reuniones se alargaban sin producir nada nuevo. Se analizaban las mismas situaciones desde ángulos distintos, buscando una grieta, una oportunidad que ya no existía. Algunos aún creían que un movimiento audaz podía cambiarlo todo. Otros sabían que no, pero nadie tenía el valor de ser quien pronunciara la verdad completa. Aceptar la derrota no significaba solo perder la guerra, significaba cargar con el peso de cada decisión tomada, de cada orden dada, de cada vida enviada al frente sabiendo que las probabilidades eran mínimas. Ese peso era insoportable incluso para los más endurecidos. Así que se elegía la continuidad. Un día más, una ofensiva más, una resistencia más. Siempre un poco más. La guerra empezó a mostrar su rostro más cruel en esa fase, no el de la destrucción espectacular, sino el de la erosión lenta. Las unidades se reducían sin grandes batallas, simplemente se deshacían. Hombres que desertaban sin huir, perdiéndose en la multitud. Otros que se rendían internamente, aún siguiendo órdenes. Había oficiales que seguían creyendo en la disciplina como último ancla. Endurecían castigos, repetían rituales, exigían formalidades que ya no tenían sentido. Pero incluso eso empezaba a fallar. La autoridad sin fe se vuelve frágil. El enemigo, mientras tanto, avanzaba no solo con armas, sino con paciencia. Cada día que pasaba, debilitaba al otro lado sin necesidad de ataques masivos. La guerra moderna había aprendido que esperar también podía ser una estrategia. Los informes hablaban de retrocesos tácticos, de reagrupamientos temporales, de pérdidas aceptables. Las palabras intentaban domesticar la realidad, pero la realidad no obedecía. En algún momento, casi sin que nadie lo notara, el miedo cambió de forma. Ya no era miedo a morir, era miedo a que todo aquello no significara nada, a que el sufrimiento acumulado no produjera ningún resultado, ninguna lección, ningún sentido. Ese miedo era el más peligroso de todos, porque cuando los hombres dejan de creer que su dolor tiene un propósito, dejan de luchar de verdad. Y así, lentamente, como una estructura que se corroe desde dentro, el esfuerzo de guerra comenzó a colapsar en silencio, no con un estruendo final, sino con un desgaste tan profundo que ya no podía ocultarse. Todavía no era el final, pero ya se podía sentir. El aire estaba cargado de una pregunta que nadie se atrevía a formular, una pregunta que pronto exigiría respuesta, y cuando esa respuesta llegara, nada volvería a ser igual. Y cuando esa pregunta empezó a exigir respuesta,
No lo hizo con claridad, sino con peso. Un peso que se sentía en los pasillos, en las miradas que duraban un segundo más de lo normal, en las frases interrumpidas antes de llegar al final. Nadie decía derrota, pero todos hablaban alrededor de ella, como si nombrarla pudiera materializarla de inmediato. Las decisiones comenzaron a tomarse con una lógica extraña. Ya no se buscaba ganar terreno, sino evitar el colapso inmediato. Se defendían posiciones sin valor estratégico solo porque abandonarlas significaba admitir algo más grande. Cada retirada se vivía como una humillación interna, incluso cuando era inevitable, incluso cuando salvaba vidas. Los soldados sentían ese cambio sin necesidad de informes. El tono de las órdenes había cambiado. Ya no había urgencia, solo insistencia. Ya no había promesas, solo exigencia. Marchaban no hacia un objetivo claro, sino hacia un punto indefinido que siempre parecía moverse más lejos. El frente se llenó de hombres jóvenes con ojos viejos, muchachos que habían llegado creyendo en historia, de gloria, y se encontraban atrapados en una realidad donde sobrevivir un día más era la única meta razonable. Aprendieron rápido a no encariñarse, a no preguntar nombres, a no imaginar futuros. El sonido de la guerra también cambió. Menos ofensivas masivas, más disparos aislados, menos explosiones espectaculares, más silencios densos. El silencio se convirtió en un lenguaje propio. Decía cuando algo estaba por romperse, decía cuando una línea ya no existía, aunque nadie lo hubiera anunciado. En las ciudades cercanas al frente, la población civil comenzó a prepararse para lo inevitable sin saber exactamente qué era. Guardaban lo poco que tenían, quemaban papeles, enterraban objetos que ya no podían proteger. Cada familia tenía su propio ritual de despedida, aunque nadie supiera de qué se estaba despidiendo exactamente. Los líderes seguían reuniéndose, cada vez más aislados, cada vez más rodeados de símbolos de poder que ya no significaban nada. Uniformes impecables en habitaciones frías, discursos ensayados frente a espejos que devolvían miradas cansadas. El peso de la historia se sentía en cada palabra no dicha. Algunos entendieron antes que otros. Comprendieron que la guerra no se perdería solo en el campo de batalla, sino en la memoria, que lo que estaba en juego no era únicamente el resultado militar, sino cómo sería recordado. Y ese pensamiento los paralizó, porque aceptar el final significaba escribirlo. Mientras tanto, el enemigo avanzaba con una seguridad casi silenciosa. No necesitaba demostrar nada. Cada kilómetro ganado era una confirmación. Cada día que pasaba sin una respuesta efectiva reforzaba la idea de que el desenlace ya estaba escrito, aunque nadie quisiera leerlo. El desgaste psicológico alcanzó un punto crítico. Hubo unidades que simplemente dejaron de existir como tales. No por aniquilación, sino por disolución. Hombres dispersos, órdenes ignoradas sin desafío, líneas que se deshacían sin ruido. Era el colapso más peligroso, el que no produce alarma. La fe, en cualquiera de sus formas, empezó a resquebrajarse. Fe en los líderes, fe en la causa, fe incluso en la supervivencia. Algunos se aferraron a rituales antiguos, a rezos susurrados en la oscuridad, a objetos pequeños que llevaban en el bolsillo. Otros dejaron de aferrarse a cualquier cosa. El invierno regresó, como si la naturaleza insistiera en subrayar la situación. El frío cayó sobre ejércitos exhaustos, sobre ciudades hambrientas, sobre decisiones ya demasiado tardías. El hielo no distinguía rangos ni ideologías, solo reclamaba cuerpos. Las comunicaciones se volvieron erráticas. Órdenes que llegaban tarde, informes que ya no reflejaban la realidad. La distancia entre el mando y el frente se volvió insalvable. Cada nivel de la cadena vivía una guerra distinta, y aún así se seguía luchando, no por esperanza, no por victoria, sino por inercia, porque detenerse significaba mirar alrededor y aceptar el vacío. En algún punto, la historia dejó de acelerarse y empezó a caer, como un objeto pesado que ya no puede sostenerse en el aire. Todo lo que quedaba era decidir cómo impactaría contra el suelo. Ese momento se acercaba, y cuando llegara, no habría música, no. Habría discursos, solo el sonido seco de algo que se rompe para siempre. El colapso no llegó como un grito, llegó como un cansancio profundo, colectivo,
imposible de ocultar. Las tropas ya no preguntaban cuándo atacamos, sino cuánto falta para que todo termine. Esa pregunta flotaba en el aire como una sentencia. Nadie respondía, nadie podía. Las últimas líneas defensivas eran más simbólicas que reales. Mapaus, desactualizados, posiciones que existían solo en el papel, unidades que respondían por costumbre, no por convicción. La maquinaria que alguna vez funcionó con precisión, ahora avanzaba a trompicones, sostenida por pura negación. En los centros de mando, el silencio era ensordecedor. Los relojes seguían marcando la hora, pero el tiempo parecía haberse detenido. Cada decisión era una pérdida. Avanzar costaba hombres. Retirarse costaba dignidad. Esperar costaba todo. Los civiles comenzaron a entender lo que los discursos ocultaban. No hacía falta propaganda enemiga. Bastaba observar los trenes llenos, los hospitales saturados, los rostros vacíos de los soldados que regresaban sin celebrar nada. La guerra había entrado en su última fase, la de la aceptación forzada. Algunos oficiales intentaron mantener la disciplina con dureza. Castigos, amenazas, órdenes imposibles. Fue inútil. No se puede imponer fe cuando ya no existe. No se puede exigir sacrificio cuando el sentido se ha evaporado. En el frente, la noche se volvió más larga, no por el reloj, sino por la mente. Dormir era difícil, al soñar peor. Muchos preferían permanecer despiertos, vigilando una oscuridad que ya no escondía sorpresas, solo finales anunciados. El enemigo ya no avanzaba con prisa, no la necesitaba. Cada paso estaba asegurado por el desgaste previo. No era una victoria explosiva, sino una presión constante, como una marea que no se detiene y no negocia. La idea de un desenlace honorable se fue desintegrando. No habría última gran batalla que redimiera nada. No habría giro épico, solo un cierre lento, burocrático, casi administrativo. Y eso dolía más que una derrota clara. Las alianzas comenzaron a resquebrajarse. Promesas antiguas se reinterpretaron. Compromisos firmes se volvieron ambiguos. Cada actor empezó a pensar en su propia supervivencia política, histórica, personal. La causa común dejó de ser común. En los últimos días, el miedo cambió de forma. Ya no era miedo a morir, sino a sobrevivir para ver las consecuencias. A vivir en un mundo donde todo aquello por lo que se luchó ya no tendría sentido alguno. Cuando finalmente llegó el momento decisivo, no hubo anuncio solemne, solo una cadena de hechos inevitables. Comunicaciones cortadas, posiciones abandonadas, firmas temblorosas sobre documentos que sellaban lo que el campo de batalla ya había decidido. La guerra terminó antes de que muchos se dieran cuenta. No hubo celebración, no hubo alivio inmediato, solo un vacío pesado, incómodo, definitivo. Los soldados regresaron distintos, algunos en silencio, otros rotos, otros incapaces de explicar que habían perdido exactamente. Las ciudades quedaron marcadas, no solo por ruinas visibles, sino por ausencias imposibles de llenar. La historia empezó a escribirse casi de inmediato, en versiones, en justificaciones, en relatos que intentaban ordenar el caos. Pero la verdad era más simple y más dura. Se había llegado demasiado lejos para volver atrás, y demasiado cansados para seguir. El mundo siguió girando, siempre lo hace, pero algo quedó atrás para siempre. Una confianza, una ilusión, una forma de entender el poder y sus límites. Y así terminó, no con un estallido, sino con un suspiro largo, profundo, irreversible.